En este video vamos a ver un tema relacionado con la guía GEL en la parte de formulación y evaluación de proyectos. Es el valor presente neto, que es un tema muy recurrente dentro de los casos y problemas que presenta el área de formulación y evaluación de proyectos en el examen general de egreso de la licenciatura en Ingeniería Industrial. Para resolver este tipo de problemas, básicamente el primer guía o la primera estrategia es identificar cuál es la fórmula que te permitiría resolver estos problemas. El formulario marca dos fórmulas eh, como guía para resolver este tipo de problemas. Una fórmula, la que tú ves a tu lado izquierdo, es la fórmula del valor presente neto con temar. Al lado derecho es la fórmula del valor presente neto, pero utilizando anualidad de interés. La diferencia entre una y otra fórmula es básicamente alguna de las variables que las identifica. Por ejemplo, al lado derecho el tema de la anualidad, esta que vemos aquí al lado derecho, es una forma de identificar o darte una guía de cuál sería la forma de resolver este tipo de problemas. Esta anualidad, la que vemos de este lado, la anualidad es básicamente un pago, un desembolso, algo que se está haciendo de forma recurrente. Esa es la anualidad. De hecho, hay unas fórmulas relacionadas con la anualidad en el formulario. Del lado derecho, en lugar de anualidad, lo que presenta son los flujos netos de efectivo, que esos sí pueden estar cambiando de un año al otro. A diferencia de la anualidad, esta se mantiene constante a través del tiempo, pero los flujos de efectivo pueden ir cambiando de un año al otro. Entonces, esto es como una guía para identificar cuál de los dos métodos utilizar. Si en un problema presenta, por ejemplo, flujos de efectivo que cambian de un año al otro, entonces el camino sería a través de la fórmula del valor presente neto con temar. Pero sin en cambio hay un problema donde pide calcular el valor presente neto, pero te da un valor constante, lo que sería una anualidad, a través del tiempo. Entonces la guía podría ser a través del valor presente neto con anualidad. Estas dos fórmulas funcionan de manera similar porque se pueden resolver de la misma forma un problema, resolverlo por los dos métodos, pero aquí la clave es identificar cuáles son los flujos de efectivo y cuál es la anualidad y sobre eso resolver el problema. Para ejemplificar este caso, el problema que vamos a revisar es el que mostramos aquí en la siguiente diapositiva. Aquí lo que hay que identificar es básicamente, y como las fórmulas del Ceneval indica, las variables que necesitas para resolver el problema. El problema, si lo leemos, es básicamente determinar cuál es el valor presente de la inversión. Está de manera implícita porque te está haciendo ahí una pregunta. Sin embargo, en algunos problemas no funciona así porque no existe una pregunta implícita, sino más bien te diría cuál sería la mejor inversión o cómo identificar la mejor inversión. Y para eso, y con los datos que hemos mostrado aquí, es utilizar la fórmula del valor presente neto. Como les comentaba en sesiones anteriores, lo importante es identificar las variables o los elementos que te permitan decidir qué fórmula aplicar. Al leer el problema, te vas dando cuenta que te están dando, por ejemplo, los valores de la inversión inicial, te están dando los flujos de efectivo a través del tiempo, te dan el horizonte de planeación de este proyecto, son 3 años. Entonces, a partir de esto ya podríamos empezar a identificar que el problema es básicamente encontrar el valor presente neto. Ese es el problema y ya tienes identificado las variables que ocupas para resolver este problema. Y ahora hay que decidir cuál de las dos fórmulas utilizar. Les comento, las dos fórmulas funcionan de la misma manera. Podrías hacerlo por cualquiera de las dos. El problema es el tiempo que te tardarías en resolverla con una o con otra fórmula. Entonces, miren, en el caso de que, en este caso, en este problema, como vemos, hay flujos de efectivo diferentes a través del tiempo. Por ejemplo, en el año 1 menciona un flujo de efectivo de 25,000, para el año 2 de 20,000 y para el año 3 de 15,000. Entonces van cambiando los flujos de efectivo. No se relaciona tanto como una anualidad, porque recordando una anualidad es un valor constante. Entonces, de las dos fórmulas, para resolver el problema
que presenta el formulario del EGEL, la solución estaría en elegir aquella donde se presentan flujos de efectivo que van cambiando. Vamos a ver la solución. Entonces, aquí les muestro la solución. Entonces, quedamos que la fórmula que te sirve para este tipo de problemas y donde los flujos de efectivo van cambiando a través del tiempo es la fórmula que ves a la parte superior derecha. Esta es la fórmula que resolvería este tipo de problemas. Entonces, vamos a hay que recordar que si los flujos de efectivo cambian, entonces la fórmula, la más adecuada sería la de arriba. Aplicando ya la fórmula y con las variables que tenemos de la inversión inicial, aquí hay que acordar que la inversión inicial es negativa, siempre en todos los casos se vuelve negativa. Bueno, en la mayoría de los casos es negativa. Y a partir de eso se desarrolla la sumatoria de los flujos de efectivo a través del tiempo. En este caso el horizonte de planeación son 3 años. Entonces se debe hacer la operación para el año 1, para el año 2 y para el año 3. Aquí te muestro las operaciones con la calculadora. Miren, aquí yo, como una estrategia que te podía servir para el examen, se hace la operación para el año 1. Por ejemplo, este es el flujo de efectivo del año 1, son los 25,000. Entre el 1 más la tasa de descuento de interés, en este caso el 7% elevado a la 1. Entonces, aquí hay dos formas, que tú ingreses en tu calculadora las tres flujos de efectivo con n igual a 1, con n igual a 2, con n igual a 3 y obtengas un resultado, o la otra es que hagas la primera operación en tu calculadora, que serían los 25,000 divididos entre 1 más 0.07 elevado a la 1, obtener un resultado, guardarlo o anotarlo, y lo que vas a hacer ya nada más sería cambiar el flujo de efectivo para el año 2 y en lugar de n igual a 1, aquí sería 2. O sea, básicamente habría que cambiar el numerador y cambiarle aquí el exponente a la expresión para obtener el resultado del año 2 y para el año 3 sería lo mismo. Se puede hacer de las dos formas. Yo les recomiendo que fuera por partes, porque miren, si cambia el valor de n, que en lugar de n, en lugar de 3 sea 10, entonces aquí se corre un cierto riesgo, un relativo riesgo de que te puedas equivocar en alguna de las operaciones y ya con eso el resultado no sería correcto. Entonces lo recomendable y es de manera personal es que se haga por partes, se vaya realizando las operaciones por partes, se obtenga un resultado y al final pues ya nada más le restes la inversión inicial que vemos aquí. O sea, yo recomendaría hacer la sumatoria de los flujos de efectivo primero en la calculadora. Les digo, puede ser nada más ir jugando, irle cambiando el flujo neto de efectivo y el valor de n, obtener resultados, irlo sumando y al final darte un resultado total y ese resultado restarle la inversión inicial. Entonces, esta sería la primer ejemplo de cómo identificar el valor presente neto, en este caso utilizando la fórmula del flujo neto de efectivo.